Manhattan. Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado en el programa a Francisco Torrealba. Él es dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, miembro de la ANC, Asamblea Nacional Constituyente, pero además también es integrante del llamado Grupo de Boston. Y creo que hay muchos temas para conversar con Francisco, a quien le damos la bienvenida. Gracias a ti por la amabilidad de invitarme, Vladimir. Buenas tardes a todas y todos. Gracias por estar ahí del otro lado de los telereceptores. Bienvenido. Oye, se están dando estos contactos, estas reuniones, estos intentos de negociación promovidos por el gobierno de Noruega en Barbados. Hasta esta hora, ¿qué se puede decir de esos contactos? ¿Hay razones para ser optimistas? ¿El optimismo es alto, medio, bajo o cero? Bueno, yo por lo general suelo ser muy optimista, ¿no? Lamentablemente, con la posición que tenemos, a lo mejor somos pocos los que quedamos con exceso de optimismo, pero yo creo que el solo hecho de que se esté posibilitando los espacios de encuentro y de conversaciones es una victoria para el país, porque en la misma medida en que comencemos a hablar con respeto, con tolerancia y a preocuparnos por los intereses de todos los venezolanos y las venezolanas, le cerramos el paso a las expresiones radicales extremistas que plantean intervenciones militares o confrontaciones fratricidas de guerra civil entre nosotros los venezolanos y las venezolanas. Así que me parece muy bien que se estén dando ese tipo de encuentros que tú dijiste promovidos por el gobierno noruego, y yo digo que han sido promovidos principalmente por el compatriota bolivariano, trabajador, presidente y comandante en jefe Nicolás Maduro Moros, que yo lo califico como el campeón del diálogo. Menos mal que después de los intentos fallidos de golpes de Estado más recientes, se terminaron de dar cuenta que el camino no es posible si se está reñido con la democracia, el camino no es posible si se está reñido con la Constitución, y que aquí tenemos que ponernos de acuerdo para, en democracia y en apego y respeto a la Constitución, encontrar las salidas, porque si en algún momento la derecha quiere gobernar este país, tiene que hacerlo mediante los votos y no mediante imposiciones que se pretenden, en este caso, desde el despacho Oval de Washington, ¿no? que es lo que nos ha tenido en la situación más compleja y terrible por la que atravesamos, porque la característica genocida que tiene el bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica ya nos llevó a la conclusión muy clara de que es igual sanciones que bombas. Unas matan de una manera y otras matan de otra, pero ambas matan. Entonces aquí estamos como pueblo venezolano y sin distingo de pensamiento o creencia política, siendo víctimas injustamente de unas medidas que tienen que ponérsele fin más temprano que tarde para que se vuelva a normalizar, al menos en una medida significativa, la vida cotidiana de todos nosotros, y que de nuevo la política vuelva a ocupar los espacios que le corresponde y se reinstitucionalice el país y comencemos a transitar por donde nos toca, que es ponernos de acuerdo en lo que importa a todos. En qué vamos a hacer, mande quien mande en este país dentro de 20 años, cómo vamos a hacer para que dentro de 20 años estemos produciendo millones de barriles de petróleo y podamos tener una economía más vibrante, más viva de la que tenemos. Ahora, ¿tú crees que ayuda cuando algunos voceros del gobierno dicen, aquí la oposición no va a tomar el poder ni por las buenas ni por las malas? Por ejemplo, viendo tu lado. Porque podemos hablar también de lo que ha dicho la oposición y también hay cosas que tampoco ayudan de lo que dicen algunos voceros opositores desde mi perspectiva. Yo entiendo, bueno, como lo entiendes tú también, porque eres formado en una familia de políticos y has tenido trayectoria política también, que existen las travesuras de los políticos, ¿no? Y en este caso, a modo ilustrativo, hay algunos que han hecho ese tipo de expresiones, pero la verdad y la expresión que nos compromete es la expresión del compañero presidente Maduro. Y el presidente Maduro... O sea, que hay que hacerle caso a lo que dice Maduro, no a lo que digan los demás, que puedan estar en otra línea. Nosotros tenemos, Vladimir, nuestra línea de mando muy claramente definida. Y en el Partido Socialista Unido de Venezuela, nuestro jefe es el presidente Nicolás Maduro Moros, y el presidente Nicolás Maduro Moros ha hecho expresiones muy claras de disposición a dialogar. Incluso Maduro no con se quiere quedar en el poder de por las malas. Norteamérica. Te pregunto, Yo puedo decirte que el presidente Maduro ni siquiera pensó en su carrera que le tocara un relevo en una condición tan especial como la que ocurrió con el presidente Chávez. El presidente Maduro siempre ha sido una persona absolutamente desprendida. Quienes lo conocemos sabemos de su calidad humana, de su talante democrático y de su compromiso con el diálogo. Esto lo dicen incluso, aunque a baja voz, los propios dirigentes de la derecha venezolana que han podido interactuar con el Maduro parlamentario, con el Maduro sindicalista, con el Maduro pueblo. Por eso nos representa de forma tan genuina, porque es uno más de nosotros. Pero ahí está la clave de buena parte de los problemas, porque fíjate, si aquí se abre la posibilidad
de un proceso electoral que resuelva el conflicto político venezolano y se crean condiciones para que se negocie lo que puede ocurrir al día siguiente de eso y se lleguen a acuerdos, evidentemente eso pasa por una decisión del presidente Maduro, porque si por ejemplo le dicen, no, aquí ya hubo elecciones y no va a haber elecciones hasta dentro de 6 años, por ejemplo, presidenciales, eso no está planteado. Pero existen mecanismos constitucionales, y tú lo sabes, lo saben todos los venezolanos y las venezolanas, para acortar el mandato presidencial si ese fuera el caso. En todo caso, ¿Ustedes se cierran esa opción 100%? No, yo creo que aquí no está cerrada ninguna opción. Ni esa. Porque cuando se habla de los intereses del país, yo sé que el presidente Maduro tiene por delante los intereses del país y le importa más ponerle fin al sufrimiento del cual es víctima el pueblo venezolano por vía del bloqueo genocida y de las sanciones genocidas que cualquier otra cosa. Es decir, el presidente Maduro está dispuesto y ha dado demostraciones claras de desprendimiento cuando, por ejemplo, designan un coordinador humanitario y por la vía del coordinador humanitario se comienzan a buscar soluciones para tratar de resolver el problema de la energía eléctrica y el problema de la salud con la Cruz Roja Internacional y la Federación Internacional de la Cruz Roja. Y temas como esto te puedo hacer una lista larga, pero en resumen podría decirte que para nosotros y para nuestro jefe político, que es el presidente Maduro, la importancia es que pueda restituirse el camino constitucional para que nuestras diferencias puedan seguir siendo dirimidas sin que esté puesta sobre la mesa la opción de la guerra. Es decir, el presidente Maduro acepta que se pongan sobre la mesa todas las opciones en el marco de la democracia y en el marco de la Constitución. Esas son las que queremos evaluar y esas pasan incluso por las elecciones del Parlamento, que también, digamos, fatalmente le va a corresponder de cualquier manera hacer elecciones el año próximo. Nosotros de eso tenemos que hablar también sobre el retorno del chavismo al Parlamento. Yo quiero hablar de eso, pero por ejemplo, ¿qué respondes tú cuando Juan Guaidó dice que en Barbados se está negociando el cese de la usurpación, por ejemplo? Me parece que eso es parte de una expresión de travesura política y de tremendismo, porque no hay aquí ninguna usurpación. Es de la misma, en todo caso, nosotros, es de la misma naturaleza del que dice sí, por eso te decía ni por la buena ni por las malas salen. Y uno puede entender eso en el contexto de alguien que quiere intentar ser grandielocuente, pero le cuesta mucho, por cierto, ¿no? O tratar de llamar la atención o de ilustrar de alguna manera categórica un ejercicio retórico de su postura. Pero la verdad no es esa, la verdad es que como aquí sí hay una usurpación, es la que se pretende por vía de ser presidente sin haber sacado ni un solo voto en ninguna elección presidencial. Francisco, fíjate. Y esa tiene patas cortas y por eso estamos en el diálogo, pues para poner a Venezuela en el camino de la reinstitucionalización. Hay un tema que tiene que tocarse, por supuesto, y es el de las concesiones. En una negociación es obvio que tú vas a hacer concesiones y las concesiones es entregar cosas que te duelen. Tú no vas a una negociación a entregar lo que no te importa. Seguramente para resolver un problema y obtener a cambio cosas que también te importan, tienes que entregar cosas que para ti son muy importantes, de mucho relieve. ¿Existe realmente esa disposición, por ejemplo, del presidente Nicolás Maduro a hacer concesiones que vayan más allá incluso de lo que el chavismo hoy está dispuesto a aceptar? Bueno, fíjate, nosotros siempre hemos creído, y la palabra del presidente de la República, que es nuestro jefe, lo ha expresado permanentemente, en paz con justicia. Es decir, que en medio de todo este proceso no se puede perder de vista lo que ha ocurrido y que tiene que haber justicia para que la paz sea perdurable y verdadera. En ese sentido, yo sé que el presidente de la República, como buen y gran negociador que ha sido siempre, aparte de gran diplomático también, está en la mejor disposición de, a través de sus representantes, en este caso Jorge Rodríguez, Héctor Rodríguez y Jorge Arreaza, el canciller, de avanzar en escuchar todos los planteamientos que quiera hacer la derecha a través de sus representantes y en también llevarles los nuestros, porque no es solamente ir a escuchar lo que te pidan, es también ir a pedir. Y lo que nosotros pedimos en este caso es paz para Venezuela, lo que pedimos en este caso es diálogo para Venezuela, lo que pedimos en este caso es acuerdo para que el futuro de Venezuela pueda ser mucho mejor al presente que nos ha tocado. ¿No te gusta usar la palabra negociación? A mí me encanta, yo soy un gran negociador y los sindicalistas somos todos negociadores por naturaleza. Y no le tengo... ¿Pero qué es lo que hay en Barbados? ¿Un diálogo o negociación? Bueno, en este momento se le llama diálogo, es así como lo definieron las partes, pero nosotros no le tenemos miedo ni siquiera a la negociación porque estamos claros en cuáles son nuestros principios e incluso cuáles son los principios y las posturas de la oposición venezolana y ni siquiera les pedimos que claudiquen en la totalidad de ella. Lo único que queremos es que la oposición venezolana, la radical, la estridente, la que yo creo que es minoría pero habla más duro que el resto de la oposición, salga del discurso de la intervención militar y de la guerra entre venezolanos. Tenemos que hacer la pausa. Hoy, finalmente, después de 9 días, le fue entregado el cadáver del capitán Acosta Arévalo, muerto por torturas, a sus familiares.
me gustaría conversar un poco sobre el tema de derechos humanos, el informe de Michelle Bachelet, y por qué el gobierno asume este informe como si fue un documento redactado por Elliot Abrams y no como un documento que diagnostica situaciones que ocurren en Venezuela. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos para seguir conversando con Francisco Torrealba. Torrealba a la una, nuestra etiqueta del día de hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @Globovisión. En Instagram, @Globovisión. En Facebook, Globovisión. En Telegram, Globovisión Piso Oficial. Si quieres volver a ver este y todos los programas de Globovisión, visítanos y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Soy Globovisión.